te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca promover el intercambio, la reflexión política y el acceso a información de calidad. En el día de hoy vamos a estar intercambiando unos minutos junto con Álvaro Yudiche, que me va a acompañar en la conducción de este programa, y vamos a estar hablando de un tema que es parte de este ciclo sobre la historia reciente que hemos desarrollado a lo largo de este año y que tiene que ver con los medios de comunicación en la dictadura civil y militar. Y para eso tenemos un invitado y una invitada que voy a pasar a presentar. Hoy nos acompaña Samuel Blixen. Samuel es escritor y periodista, autor de varios libros sobre el pasado reciente, como El vientre del cóndor, El enjuague uruguayo, Secreto bancario y tráfico de drogas, Historias de hombres libres en cautiverio. Y bueno, Samuel además es un periodista muy referente del semanario Brecha, que hoy conversábamos, que ya tiene 37 años de trayectoria, y además es docente en la Facultad de Información y Comunicación. Pero empecé a los 5 años. De la Universidad de la República. Bien, y del otro lado tenemos a Natalia Ubal. Natalia es directora periodística de La Diaria y periodista, donde además cumple múltiples funciones. Ha sido y es columnista en varios medios de comunicación en radio y televisión. Es doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, máster por la Autónoma de Barcelona, licenciada por la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, traductora y unas cuantas cosas más, ¿verdad? Y bueno, y nos acompaña Álvaro. Todavía no, porque bueno, está en eso, en camino. Esfuerzo, y Álvaro, que nos va a acompañar en este proceso, donde vamos a arrancar, como siempre en nuestros primeros bloques, por intentar de situar un poco estos temas de los que queremos conversar. Y bueno, y si hablamos de dictadura, muchas veces lo hacemos por oposición a democracia, y muchas veces cuando hablamos de democracia nos quedamos cortos y nos quedamos en esa idea de la libre competencia de los partidos y poca cosa más, cuando en realidad están en el medio y está en juego en la democracia un conjunto de cosas que hacen de esa democracia plena, y entre ellos la comunicación y los medios de comunicación. Así que por ahí viene un poco esta introducción a este tema de por qué discutir medios de comunicación y dictadura, quizás como un poco como una excusa, porque podemos ir un poco más atrás y también un poco más adelante de ese periodo, ¿verdad? Y problematizar un poco cuál es y cuál debería ser el papel de los medios de comunicación en una democracia plena y cuán lejos estamos o hemos estado de esa situación en el pasado reciente. No sé quién quiere arrancar. La señora primero. El señor mayor. El señor mayor. Bueno, yo creo que habría que, para situar el papel de los medios de comunicación en la dictadura, tendríamos que separar dos cosas. Uno, la política que tuvo la dictadura respecto a los medios y de los periodistas, y otro, el papel de los medios respecto a la dictadura, la forma que se ubicaron los medios respecto a la dictadura. Y ahí tenemos dos cosas de alguna manera contradictorias. Por un lado, la dictadura, sobre todo al comienzo, en el año 73, incluso antes en el 72, ya con medidas de seguridad, y tuvo una política muy férrea de amordazar a los medios, de digitarlos, de perseguirlos, etc. Hubo la política de cerrar, no cerrar definitivamente los medios, sino clausurarlos por un día, por 2 días, ya fuera una radio o fuera un medio, ¿no? Es decir, los castigaba por la información que no le gustaba. Es decir, es increíble porque hubo diarios en el interior de la República que fueron cerrados por una semana, por ejemplo, por dar la información del alza del precio del dólar. Es decir, eso daba una idea de cómo, es decir, hasta dónde los militares estaban dispuestos a callar a los medios y de qué manera decir algo era subversión. Por eso se castigaba. Entonces, sobre todo al comienzo hubo una política muy dura con respecto a los medios y a los periodistas. También fueron perseguidos los periodistas, aparte de otros periodistas que fueron encarcelados porque eran de izquierda, etc. Pero
yo diría que la razón por la cual fueron encarcelados era porque eran buenos periodistas. Esa es la razón. Fueron encarcelados o obligados a irse al exterior. Y con ese proceso de amordazamiento de la prensa, se fue depurando los propios medios. Algunos desaparecieron, como Marcha, por ejemplo. El Día desapareció también. Acción. O sea, hubo una depuración. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron quedando aquellos medios que de una manera, o sea, con diferencias, con matices, eran todos obsecuentes con la dictadura. Si uno lo mira desde un punto de vista, dice, bueno, ¿qué posibilidades había de hacer una prensa independiente bajo esas condiciones? Bueno, también se podría decir, ¿por qué estás haciendo ese periodismo que se calla todo, que solamente es vocero del oficialismo y vale la pena existir para eso, ¿no? Entonces, al final, así como un pantallazo muy grande, la prensa tuvo al final, sobre todo desde el 75, 76 en adelante, tuvo un papel de colaborador, o sea, de generar el sentimiento que los militares estuvieron buscando durante toda la dictadura, ¿no? O sea, la patria, la familia, el orden, etcétera, ¿no? La paz, etcétera. Fue eso. Y las consecuencias de todo eso es que cuando vino la democracia, cuando se restituyó la democracia, los medios de comunicación, o sea, el periodismo, para decirlo de una forma más general, en mi opinión, se encontró con una bocanada de aire, pero tenía los pulmones bastante deshechos, ¿no? Entonces tuvo que rescatar, no sé hasta dónde lo hizo, eso lo podemos ver después, un estilo de independencia, de originalidad. Sí, y una grande concentración también, ¿no? Claro, eso lo vamos a ver después, o sea, sí, cómo camina eso, ¿no? A mí me pareció interesante que veía capaz Natalia en el capítulo del libro El negocio del terrorismo de Estado, de su autoría, que ustedes nombraban algo de que hubo un periodo hasta el año 59, 60, del Estado subsidiando medios como un efecto multiplicador de medios y democratizante. Eso capaz lo trabajó más Samuel, que capaz que puede contar un poco. Yo quería antes acotar algo respecto al tema de cómo se posicionaron los medios, porque siempre la memoria es selectiva y tendemos a acordarnos de los múltiples episodios de resistencia a la dictadura de todos los ámbitos, incluidos los medios de comunicación, ¿no? Que fueron censurados, clausurados, y los periodistas perseguidos, pero también hubo una enorme cantidad de medios de comunicación y de periodistas que fueron funcionales al régimen, y eso no significa solamente silenciar acontecimientos, sino que significa desde las páginas editoriales pronunciarse explícitamente a favor de la dictadura. Sí, o ser vocero sí, o ser voceros, que eso es otra dimensión, pero hay un posicionamiento editorial, incluso hay algunos medios como el diario La Mañana que le reclaman más firmeza a la dictadura, y cuando se da el golpe al otro día están diciendo, a no aflojar contra los enemigos de la patria, o sea, asusando a los dictadores y a los represores. Sí, ¿puedo poner una pequeña anécdota? En 1976 la dictadura sacó una publicación donde se hablaba o sea, se hacía el currículum de una cantidad de personas que estaban presas, de terroristas, de sediciosos, etc. Y hacían el currículum, ¿no? Comunistas, de Tupamaro, socialistas, lo que fuera. Esa publicación se hizo en el diario El País, y quien la dirigió fue Traibel. Y Traibel arma ese número, que no me acuerdo exactamente cómo era que se llamaba, y cuando estaba impreso, se estaba imprimiendo, lo llevó a la comandancia del ejército. Abren el diario y resulta que ahí estaba como un gran terrorista alguien, Ricci, que era un colaborador de los militares, que había sido militante del Partido Comunista y seguía siendo colaborador. Y ordenaron tacharlo. Entonces tuvieron que perder el 20 o 30% de lo que estaba impreso,
tachar en la chapa de zinc que se estaba imprimiendo, y entonces con eso quitaron el nombre. O sea, esa es, puedo decirte un ejemplo de cómo, es decir, los medios y las personas que eran importantes en esos medios actuaban con respecto a la dictadura. Había, por ejemplo, el diario El País, hay una de sus ediciones, pone como si fuera como en un prontuario todas las fotos de los dirigentes de la CNT que estaban siendo perseguidos, y eso uno puede decir, bueno, una cosa es no poder protestar o no poder resistir desde las páginas de un diario, y otra cosa es exponer a gente de esa forma, como si fueran delincuentes. Eso seguramente no eran como más realistas que el rey, digamos, claro, ¿no? No sabemos si se lo pidió la dictadura o tenía una posición editorial de apoyo, como la tuvo el diario El País a lo largo de toda la dictadura, y hay estudios, por ejemplo, en Facultad de Hechos, nosotros somos docentes con Samuel y compartimos ahí la docencia de periodismo, y hay estudios hechos de algunos compañeros sobre el posicionamiento de los diarios en el plebiscito del 80, y ahí también nos gusta recordar a todos que cómo resistimos, cómo la población votó el no, pero sin embargo había un posicionamiento editorial de muchos medios hegemónicos a favor del proyecto de la dictadura. Y eso también está bueno decirlo, y está bueno que rindan cuentas, ¿no? Me parece que es una cosa que no se discute mucho, pero es un pedido de disculpas a la sociedad uruguaya por el posicionamiento que tuvieron en esa época. Yo creo que cabría. Sí, esto va a ser la conceptualización de pasado reciente, porque claro, a pesar de haber pasado Sí, algunas décadas... En alguno de los programas que hicimos vino un historiador, Roberto García, que estuvo haciendo distintos cuentos sobre el papel de la CIA en los golpes de Estado en Latinoamérica, a lo largo de Latinoamérica, y una de las cosas que contaba es que había encontrado editoriales escritos, ¿tá? Y copiados textualmente en distintos diarios, en distintos medios, como si fueran el mismo, claro, ¿verdad? Que habían sido escritos afuera para, de una manera u otra, contribuir a difundir las ideas que debían evangelizar un poco a la sociedad, como esto que estaban planteando. Y porque se me fueron a la prensa escrita solamente, y me dejaron afuera a los canales de televisión, a las radios. Es parte del segundo bloque, de todas formas tenemos tiempo, pero cómo de una manera o de otra funcionaba todo este sistema, como bien dice. Tú hacías una pregunta que creo que es pertinente porque explica, digamos, por qué esos medios al final de la dictadura fueron tan obsecuentes. Hasta la reforma cambiaria de 59, sí, 61, el papel prensa tenía un subsidio por la vía de un dólar muy barato para la importación. O sea, el dólar en el 59 estaba a 11 y los diarios lo pagaban a 4 pesos el dólar. Ese subsidio fue el que de alguna manera permitió que los salarios de los periodistas fueran buenos, de los periodistas y de los trabajadores en general, ¿no? Es decir, los gráficos también. Es decir, y que se pudieran editar diarios a muy bajo costo, de modo que algunos diarios, como el Diario de la Noche, por ejemplo, llegaban a tirar 100.000 ejemplares por día. Y además permitía que surgieran otro tipo de publicaciones que hoy se llamarían de alternativa y que en aquel momento competían, ¿verdad? Es decir, con el público general, por el público en general, con distintas visiones. Y la verdad es que era posible porque el subsidio al papel lo facilitaba. Y eso incluso habilitaba la discusión política. Yo recuerdo haber leído, no me acuerdo si era en el artículo de ustedes o en otro, de que fracciones del mismo partido, incluso cada una tenía su propio periódico, y bueno, y eso era como en el fondo, del punto de vista del republicanismo, era un alimento interesante para el y desde un punto de vista era positivo porque la gente tenía la posibilidad, y es muy importante decir que tenía la posibilidad porque el diario era barato, es decir, de tener distintas visiones y confrontar distintas posturas. Con respecto a los blancos, por ejemplo, obviamente sí, pero el Debate, por ejemplo, era un diario que terminó saliendo al mediodía para poder ganar más gente, y competía con El País, por ejemplo, y con El Plata, ¿no? Y te diría que en aquellos momentos, o sea, entre los blancos independientes y el herrerismo, es decir, era para sacarse
chispa, ¿verdad? Sí. O sea que había a nivel periodístico o de comunicación, es una confrontación muy fuerte, y sobre todo el debate. Es decir, Herrera no tenía pelos en la lengua, entonces decía cualquier cosa. Pero eso, cuando se acabó, cuando vino la reforma cambiaria y monetaria y eliminó gradualmente ese subsidio, ¿qué es lo que se produce? Se produce una crisis económica de aquellos que están en condiciones más débiles para competir. Y esa crisis favorece a algunos diarios que se reconvierten en empresas. Entonces, es decir, El País y El Día eran los dos más notables, ¿no? Es decir, La Mañana y El Diario, de alguna manera, tenían otras dificultades internas, de exceso de personal. El Diario de Plata, por ejemplo, que tenía la mitad de su plantilla, eran amigos y familiares. Que además con cargos directos de confianza y con salarios claro, altos. Salarios muy altos. Salario de confianza también. Entonces, todo eso generó una depuración. Y de ahí se genera es decir, una concentración. O sea, pocos diarios mantienen la presencia en el medio y de alguna manera sobreviven porque se convierten en empresas. Es decir, buscan estrategias para decir, bueno, ¿cómo sobrevivimos sin el subsidio estatal? Y después llegamos entonces a ese proceso donde los medios eran voceros de la dictadura, pero a la vez estaban subvencionados de otra manera, ¿no? Que se va a ver después en la rotura de la tablita. A eso vamos a ir ahora en el segundo bloque, que se nos terminó el primero. Vamos a volver un poco con esta idea de empresas, medios, grupos económicos, y dictadura. Perdonen que le corté la palabra a la compañera, prácticamente Yo se la vamos no a dar, dejé pero hablar. no creo que tenga problema en agarrarla. Me tienen Así que amordazar. Volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de los medios de comunicación en la dictadura civil y militar. Hicimos un primer acercamiento al tema, viendo algunas cosas incluso más lejanas, ¿no? De cómo se construía la comunicación en épocas donde la prensa escrita quizá era la principal protagonista, ¿verdad? Y eso trajo un conjunto de elementos a considerar que alimentan la complejidad del proceso dictatorial y sus relaciones con los medios. Sí, justamente se planteaba esto para el segundo bloque, ¿cómo fue esta relación entre los grupos económicos que se conformaban, como nombraba Samuel, y además que es bastante evidente el favoritismo y lo no liberal, digamos, porque nosotros hablamos muchas veces de dictadura, de neoliberalismo, pero en realidad lo que se ve en las investigaciones es que fueron prácticamente apadrinados por el Estado dictatorial, por ejemplo, con el otorgamiento de licencias, con subsidios o inversiones por parte del Estado para desarrollo tecnológico y beneficiar a estos grupos económicos, o directamente perdonando deudas, ¿no? Claro. Que eso es un poco lo que capaz Natalia ahí nos Sí, podés. ahí Juan Pablo decía en el bloque anterior qué pasa con la radio y la televisión y unido a esta pregunta. Lo que pasa es que hay una gran tanda de asignación de frecuencias que tiene que ver con la FM, todas las bandas de FM,
que fueron, primero la dictadura sentó el marco legal de radiodifusión que duró muchísimos años después de recuperada la democracia. Sí, el decreto ley del 77. Del 77, que fue cambiado y bueno, y ahora con la ley de medios hubo toda una discusión sobre cuando se iba a derogar, hubo un proyecto de este gobierno para derogar la ley de medios porque iba a quedar el marco legal anterior, que es el del 77. Entonces sentó las bases y como vos decías, no era para nada liberal, era totalmente discrecional y arbitrario la asignación de frecuencias porque quedaba sentado, bueno, a lo que quedaba librado, digamos, a lo que resolviera el Poder Ejecutivo, y en ese sentido lo que nosotros contamos un poco en ese capítulo es que la asignación de frecuencias de FM estuvo signada, digamos, por favorecer a los colaboracionistas del régimen, ¿no? Entonces todos los civiles que de alguna manera habían sido colaboradores con la dictadura fueron beneficiados, no todos, obviamente, pues fueron muchísimos. Pero por ahí aparece Miguel Sofía, que es bastante conocido. Sí, Helpi y otros más que se nombran en el capítulo que fueron beneficiados por la asignación de frecuencias y que fueron conformando sus grupos mediáticos, bastante grandes en algunos casos. En Montevideo y en el interior. Y en el interior, sí. Y después lo que pasó con los canales, bueno, nosotros comentamos ahí un poco con esto de lo más realistas que el rey, que en realidad tuvieron pocas sanciones a nivel de la dictadura, de los contenidos, porque en realidad tampoco eran muy críticos del régimen, claro. Y bueno, lo que se hizo fue lo que han hecho tanto los gobiernos de facto como los gobiernos democráticos sucesivamente con los canales, grandes grupos de televisión en Uruguay, que es favorecerlos y beneficiarlos, incluido el gobierno del Frente Amplio, que hizo un llamado y se los asignó discrecionalmente a los grupos consolidados, los canales de televisión, y hizo un llamado para el resto, pero no hubo un llamado realmente competitivo para asignar esas frecuencias. Entonces, bueno, fue como una constante que se mantuvo, pero sí, lo que vemos es eso, es que la asignación de frecuencias fue discrecional y favoreció a los colaboracionistas del régimen, básicamente. Sí, unas 37 frecuencias, ¿no? Sí, no recuerdo el número. ¿Te acuerdas, sí, y ahora que nombrabas esto del favoritismo hacia estos grupos que son los más grandes y los que concentran gran parte del mercado, me hizo acordar al tema de Antel, ahora muy reciente, el tema de Antel con la compra para pasar en los celulares a $3 millones para cada uno de los canales por año durante 3 años, que también es como bastante... Sí, ha habido un discurso de que, bueno, en realidad lo que se quiere es promocionar a estos grupos porque son grupos nacionales, entonces no se quiere que ingresen actores extranjeros a este negocio. Sí, en aquel momento también de estaba... forma indirecta, ¿no? Porque sí, no pueden hacerlo directo. En aquel momento también estaba como el argumento de que se quería llegar a todo el país y una de las condiciones dentro de la asignación de frecuencias era llegar a los límites nacionales o a las fronteras nacionales como para poder abarcar todo el país. Claro. Pero estos favores trascendieron ampliamente la asignación de frecuencias. Digo, también hubo condonaciones de deudas a grupos económicos. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que en el proceso de convertirse en empresas, inevitablemente esos diarios pasaron a ser parte de grupos económicos. Entonces, no es el diario El País, ¿verdad? Es el diario El País, más Tele 12, más un conglomerado de empresas que estaban o sea, desde bancos hasta estancias, o sea, perdón, no estancias, sino núcleos productivos del campo, etcétera. Agroindustriales. Industriales, sí, agroindustriales. O sea, pasaron a ser parte de ese esquema de grupos económicos, ¿verdad? Lo mismo La Mañana y el Diario, lo mismo El Día. La diferencia es que El Día, después del 80, ya en el 80, empieza a tener una política un poco más de oposición, ¿verdad? Oposición democrática a la dictadura. Y entonces, es decir, no tiene los favores en la misma dimensión que tuvo el diario El País. Pero la condonación de deudas viene básicamente por es parte, es decir, los diarios, los medios de comunicación fueron beneficiarios, diría... los que sobrevivieron. Sí, claro, sí, los que llegan a 1983, ¿verdad? Son beneficiarios laterales de una política del gobierno de la dictadura mucho más dañina, que fue prácticamente
a partir de la rotura de la tablita, la compra de carteras deudoras, ¿verdad? Sí, el salvataje de la plaza financiera. General, claro. Entonces, lo que queda claro es que durante mucho tiempo, con el iluminado de Beck Villegas, se vino realizando una política que explotó en 1983. Explotó. O sea, se cae. Y antes de que explotara, los grandes bancos extranjeros, que eran los que sostenían la deuda interna, ¿verdad? Que se daban cuenta de que no iban a cobrar nunca los dólares que entregaron alegremente, porque todo el mundo compraba apartamentos y autos, era baratísimo, era fantástico, pero estaban endeudados en dólares. Entonces, cuando la tablita se rompió, mi deuda pequeña en dólares representaba un volumen impresionante. Y los bancos se dieron cuenta de que no podían cobrar eso. O sea, que era imposible cobrarlo. Entonces, se estableció esa estrategia de que el Estado asumía las deudas que eran incobrables, que estaban en manos de los bancos, y entonces se quedaba con esas deudas. Y entonces sí, para renegociar, saneaban las deudas, saneaban la situación de los bancos extranjeros que estaban acá. Es importante decir que ningún banco nacional se benefició de esto. O sea, ni el Banco Pan de Azúcar, ni el Banco Comercial, ni el banco, ninguno. Los bancos estrictamente nacionales no participaron de la venta de carteras deudoras. Y eso es importante señalarlo para un gobierno que se decía que era nacional y que defendía al país y todo lo demás. Llegado el momento, es decir, le entregó 500 millones de dólares a dos bancos, al Bank of America y al Citibank, para la compra de esas carteras, en un proceso que después, digamos, terminó costando como 2.000 millones de dólares. Y de ahí viene además la crisis de los bancos nacionales. Entonces, después la democracia es la que se tiene que hacer cargo de los bancos que estaban fundidos, ¿verdad? Y entonces en lugar de cerrarlos, los absorbe y los mantiene ahí en una especie de CTI, a ver si venía algún comprador privado. Eso es lo que pasó. Samuel, ¿y se sabe qué sucedió con esas deudas? Sí, claro. A ver, las deudas generales. ¿Qué sucedió y qué tienen que ver todos estos grandes medios que estuvieron acá, los grandes canales, por ejemplo, los grandes diarios? El diario El País entra en el acuerdo de las grandes deudas de Agromax, de Gallinal, ¿verdad?, etcétera, entre otras. Entonces, al diario El País se le condonan en 2 veces, una no me acuerdo bien, pero 5 millones de dólares y otras 7 millones de dólares, o sea, un poco lo que se repite a lo largo de todo este fenómeno. El país debía dinero, no lo pagaba, le condonan la deuda y vuelve a generar una deuda que tampoco la paga y se la vuelven a condonar. O sea, es Primero siempre. Inverosímil, claro. Bueno, pero todo era inverosímil, ¿no? Es decir, habían grupos como los Strauch o los Gringhelli que tenían una constelación de empresas, todas endeudadas, y una que pagaba literalmente a todos los bancos, prácticamente al Banco República, porque los demás no prestaban un mango, después de la crisis. Entonces, esa empresa era la que lograba nuevos préstamos, que después se derivaban a todas las demás empresas. Y así iban generando nuevas empresas del mismo grupo que tenía facilidad para hacer, claro, hasta que se endeudaba, entonces aparecía otra. Y tú preguntabas qué pasó con esa deuda. Es decir, en un país como Uruguay, que en 1989 el grupo Strauch tuviera una deuda de 50 millones de dólares, deuda ya perdida, no perdida, sino deuda incobrable, o sea que estaba pagando no solamente no se pagaba, pero acumulaba multas y recargos y todo lo demás. Entonces uno se pregunta, en ese país, en ese Uruguay de 1989, ¿cuánto debía producir el conjunto de empresas de Strauch para poder pagar esa deuda? Era imposible. Sanguinetti intentó una solución que fue el debt to debt, o sea, deuda por deuda.
Entonces proponía a esas empresas que compraran deuda bonos del Estado en el exterior, y que en lugar de pagar con dinero, pagaran con esos bonos. La solución era fácil, o sea, un bono uruguayo estaba en un 50% de su valor. O sea que en realidad podían, pagando con bonos pagar el 50%. Pagar el 50%. Claro. No agarraron, pero claro, o sea, es decir, porque ¿cómo le iban a cobrar? Entonces las deudas quedaron prácticamente disueltas en un operativo que fue traspasar las carteras deudores a empresas tercerizadas que se iban a encargar de cobrarlo. No importa el tiempo que demorara. Y lo único que se les reclamaba era que para los créditos bancarios no podía ser la solución con el deudor de una cifra inferior al 30% de la deuda. 30% de la deuda. Es decir, yo debo 50 millones de dólares, ¿verdad? Y pago 3 millones. Y con eso saneo. Entonces, la pérdida era para el Estado, porque se calculaba, se condonaba la deuda, o sea, se liquidaba la deuda pagando un 30% de su valor. Del valor nominal, o sea, el inicial, ¿verdad? Las deudas y las multas y los recargos que daban ahí. Había quita. Y bueno, y eso lo absorbió el Estado lentamente, a lo largo de todas las administraciones. La única consecuencia más o menos interesante es que el Banco Central aplicó inmediatamente unas normas, ¿verdad? Bancos centralistas de encajes bancarios para evitar que hubiera una proliferación de deuda. Es decir, cuando un banco llega, creo que son 5 categorías, cuando pasa a la 2, el tipo no paga y está deudor y pide más, bueno, el banco que otorga los préstamos tiene que depositar en el Banco Central una X cantidad. Entonces con eso se evitó que se reiterara la calecita de deudores que no pagan y vuelven a tener dinero. En ese esquema es que algunas empresas, que eran empresas periodísticas que estaban ya vinculadas a grupos económicos, se beneficiaron. O sea que no podemos decir que hubo un privilegio específico de la última etapa de la dictadura a los diarios, porque fue una cosa mucho más general. En tanto empresas parte de grupos económicos, exactamente. Pero de una manera o de otra se la llevaron. Se la llevaron. Y el diario El País pagó así toda su reconversión de maquinaria, ¿no? Es decir, si ustedes ven la historia del diario El País, es una historia de inversiones, que tiene la letra chica, que es no pagar las deudas. Es eso. Ya saben los medios de prensa lo que tienen que hacer para prosperar. Claro. Bueno, ¿cómo terminó de configurar todo esto, ¿no? Porque esto tiene una historia, ¿no? Una larga historia que arranca quizás en la concesión de los canales, pasa por todo este proceso, se empresariza, por decirlo de alguna manera, se vuelven a repartir licencias, pero eso sigue después. Hay nuevos repartos de licencia para llegar a la configuración actual que tenemos hoy. ¿No? Sí, después tenemos todo el capítulo de la televisión posterior, ¿no? Pero de la televisión para abonado. Y también de radios, ¿no? De los 90 o no. Las radios también, que sí se siguieron asignando discrecionalmente. Se cartelizan, sí. 4, 10 y 12 con la red. Sí, ahí con las asignaciones de frecuencias de televisión para abonados se consolidan estos grupos de los canales de televisión. Y hay también, más allá de todo esto del ecosistema mediático que veíamos que sienta las bases esto de la diversidad de diarios que desaparece, ¿no? Y bueno, y esta estructura que tenemos hoy, que hay muy pocos medios, o sea, muy pocos diarios, aunque hay gente que dice que tenemos muchísimos medios en Uruguay en comparación con otros países en relación al tamaño de nuestra población, pero son, digamos, pocos diarios en comparación con los 60, y bueno, estos grupos económicos mayoritarios, pero más allá del ecosistema, también hay otras dimensiones de cuestiones negativas que dejó, legados no, porque no sé si tiene una connotación positiva, pero herencias malditas de la dictadura que tienen que ver con prácticas periodísticas, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios sobre el tema de la autocensura, ¿no? de cómo los periodistas
siguieron con esa inercia de que, bueno, de que las cosas no se podían decir, de que vos no podías interpelar a un jerarca porque eso era... Porque era un jerarca. Sí, porque era un jerarca y no lo podías hacer de ninguna forma. Entonces esas inercias de prácticas también podríamos decir que nos acompañan hasta el día de hoy. Esa es una de las herencias malditas de la dictadura que obviamente después se fueron lentamente revirtiendo y sobre todo con las nuevas generaciones de periodistas que vienen, que se formaron en otro contexto, pero sí hubo durante mucho tiempo, y toda la etapa, por ejemplo, la discusión de la ley de caducidad y el voto verde en el 89, y cuando se votó la ley en el 86, o sea, del 86 al 89, ahí veíamos también que había como una inercia de, si uno, por ejemplo, Ardo Marchesi o otras personas, que es un historiador, han investigado esa etapa y qué han hecho los canales de televisión. Gerardo Albistur también ha investigado eso. Cómo se posicionaron los canales de televisión respecto a este tema, y fue en un alineamiento absoluto con el oficialismo, ¿no? Desde hasta haciendo columnas editoriales, desde la cobertura. Entonces hubo como una inercia ahí que yo les diría que sigue hasta hoy, porque por ejemplo en los estudios del Observatorio de Medios que tenemos en facultad muestran cómo hay un privilegio de las voces oficiales que es muy llamativo, digamos, ¿no? Es muy abrumador, ¿no? Hay, no sé, el gobierno como vocero, como fuente de información, está presente en la mayoría de las notas, más del 50%, en todos los temas, ¿no? El gobierno es un vocero privilegiado en todos los temas. Y bueno, y eso es, yo no sé si eso pasaba así en los 60, porque no. No. Bueno, no me ve, yo era niño. Era chico. No, pero hay una anécdota muy interesante porque es de 1989. O sea que ya se supone que ya la democracia, y con la ley de caducidad ya estaba pasando, ¿verdad? Es decir, los exámenes. Sin embargo, está el plebiscito por la ley de caducidad, ¿verdad? Y está ese famoso episodio donde Sanguinetti convoca a los tres. Por el comercial de Sara Méndez. Claro, a los tres gerentes o dueños de los tres canales privados de televisión, y les pregunta qué creían ellos que debían hacer con el spot que se había armado para donde aparecía, claro, para el voto verde, donde aparecía Sara Méndez preguntando por su hijo Simón, ¿no? Que estaba desaparecido. Sanguinetti puede decir que él no resolvió nada, porque fueron los tres que le dijeron, por favor, no lo edite, no lo publique, nosotros nos comprometemos a no publicarlo. Entonces, esa habilidad casi de Don Corleone que tuvo Sanguinetti, ¿verdad?, hizo que fueran los propios medios los que decidieran la censura de ese... Sí, las dos dimensiones que Natalia nombraba, la autocensura por un lado y el alineamiento. Claro, eso es fantástico. Y después viene el episodio de Tele 12 hace muy poco, ¿verdad?, donde también hubo otro tipo de censura, ¿verdad?, con un gerente que tuvo que renunciar y que no se sabe... Subrayado. Con Canal 10. Subrayado, con perdón, el director Canal 10. Sí, claro. Con Preve. Exacto. Entonces, yo creo que la dictadura, así como dejó instaladas otras cosas, también dejó instalada una práctica, una mediocridad periodística, yo diría, ¿no? Y una forma muy manipulada de comunicación a través de los medios. Así como logró instalar el miedo, etcétera, que sigue existiendo a pesar de que estamos en democracia. Y eso lo que revela es lo siguiente, un poco por lo que decía Natalia: el periodismo realmente independiente en Uruguay sigue existiendo en los sectores más pobres del periodismo, en los sectores más marginales del periodismo. Y es una constante que aquellas voces que optan por decir las cosas como son, tienen que enfrentar una serie de no digo que no son presiones, es algo más sutil, ¿verdad?, pero se enfrentan al poder. O sea, yo hoy te contaba, fuera de la cosa, cómo Sanguinetti hizo todo lo posible por cerrar brecha, y en un momento muy grave del semanario, simplemente demoró el pago de la publicidad oficial.
Para el diario El País eso no es problema, o para Canal 12 no será problema, pero para Brecha... Y si es problema lo licúan de otra manera. Claro, además. Entonces yo diría que aquellos medios que, como el caso de La Diaria, me gustaría decirlo expresamente, es decir, sobrevive con el esfuerzo bueno, y es un ejemplo para mí, ¿no?, de periodismo independiente, pero Natalia puede contarnos cuáles son los beneficios económicos que trae esa independencia. Sí, Antes que nos deje envidiosos por la riqueza, nos vamos a ir al último corte, porque en realidad lo que queremos convidarlos en el tercer bloque es hablar de qué hacemos con esto, ¿no? O sea, con esta gran y sólida configuración que se viene construyendo desde hace tiempo y sin ninguna pretensión de transformarla en el corto plazo, que sabemos que es imposible, pero sí tirar ideas para pensar, especialmente aquellas que se precisan pensar desde la política, que a veces no son tan simples o que no siempre se agarran simpáticamente, ¿no? Porque ha habido discusiones también en la era progresista que no parecerían ir a favor de mejorar las condiciones, ¿no? O por lo menos no lo suficiente. Así que volvemos en el tercer bloque de Último Bondi en un minuto. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. A vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi. Estábamos hablando de los medios de comunicación en la dictadura civil y militar, pero en realidad nos vinimos al presente y ahora nos queremos proyectar un poquito hacia el futuro, convidando a pensar a nuestros invitados qué hacer con esta realidad, ¿verdad? Qué hacer con esta situación bastante consolidada, que no nos deja cómodos, por lo menos, con los instrumentos que tenemos, que son algunos medios que sí sobreviven a esta tendencia, como quien dice, complaciente, por decirlo de alguna manera, podemos decirlo. Sí, Samuel planteaba algo que es el relacionamiento con el poder, ¿no? ¿Cómo se relacionan estos medios con el poder? Con el poder, con la política, con los gobiernos. Digo, creo que hay cosas que la sociedad tiene que pensar, especialmente en momentos de enormes transformaciones de las comunicaciones y los medios, ¿no? Es decir, como en algunas veces a uno le parece que hay que discutir todo de nuevo. De hecho, hay quienes han dicho esto no importa porque viene Internet y entonces todo va a ser distinto, y sin embargo los canales de televisión siguen marcando la aguja, moviendo la aguja en un montón de cosas, y a veces empiezan a ver estos conglomerados que van absorbiendo otras áreas, ¿no? Y empezamos a ver a nivel internacional, sí, ahora sí amenazas, pero ya de poderes globales, que tampoco están regulados, que tampoco estuvieron regulados por la ley de medios, porque ni siquiera llegamos a discutirlo, pero bueno, quizás hay que empezar a discutir qué tenemos que hacer. Sí, yo creo que hay, ¿qué tenemos que hacer? No sé, pero me parece que hay un concepto importante de instalar, y es que la información la paga alguien la tiene que pagar. Digamos, un trabajo periodístico como por ejemplo estamos viendo ahora de los chats de Astesiano requiere que una persona se dedique todo el día a investigar ese tema. Una o varias, y eso requiere ser financiado. La pregunta clave es quién lo financia eso, ¿no? Hay algunas visiones que apuntan a con las cuales yo no concuerdo, que los medios están en crisis, que su modelo de financiamiento no es sustentable y por lo tanto debería ser el Estado quien subsidie la diversidad de medios. Eso es una política, por ejemplo, de fomento de la diversidad que está en Francia y en otros países, donde, bueno, es el Estado el que de alguna forma subsidia, no a través de la publicidad oficial, sino a través de otros mecanismos, a los medios. Yo no estoy muy alineada con esa visión. Yo creo que los medios periodísticos tenemos que apuntar a ser empresas sustentables y viables,
que se puede hacerlo con un modelo de financiamiento que esté basado bueno, en el caso de La Diaria, por ejemplo, en las suscripciones, que es, bueno, lo que pagan las personas que te leen. Eso es el mundo ideal, digamos, ¿no? Porque si no estás basado en las suscripciones, tenés que estar basado tu financiamiento en la publicidad, y eso te genera un montón de condicionamientos. O algunos medios que estamos viendo ahora, nativos digitales, que surgen y están financiados por la cooperación internacional, ¿no? Por los proyectos. Eso también es un problema, porque la cooperación internacional tiene sus agendas, tiene sus intereses y te marca también un poco la agenda periodística propia del medio. Entonces, yo creo que el mundo ideal sería que pudiéramos constituir empresas sustentables. Para eso se precisa gente formada en gestión y que sepa gestionar un medio de comunicación. No solamente hacer buen periodismo, sino saber gestionar un medio de comunicación, que no es lo mismo. Y aunar un poco esos saberes diversos y bueno, y poder que la gente te pague por información. Y para eso también hay que generar conciencia de que la información hay que pagarla o deberíamos pagarla, y si queremos establecer algún mecanismo solidario para la gente que no puede pagar, pensar cómo es ese mecanismo solidario, es decir, quién puede pagar la información, quién no podría pagar y puede sí ser subsidiado su consumo. Pero bueno, toda la dimensión del financiamiento y quién paga por la información, me parece es un debate que hay que poner arriba de la mesa, además de otros debates que tienen que ver con la regulación de los medios, ¿no? Que durante los gobiernos del Frente Amplio estuvo en debate y se hizo una regulación, pero no se aplicó. Digamos, hubo una buena intención de hacer una regulación, pero no terminó de aplicarse. Fíjense que ni siquiera empezaron a cobrarle el canon a los medios en 2020 y después le devolvieron la plata. Recién, un mes antes de irse el gobierno del Frente Amplio del poder, que ya sabía que había perdido y que se tenía que ir, recién ahí le empieza a mandar los telegramas colacionados, no sé cómo se llama, a los medios para que pagaran. Entonces, bueno, ni siquiera se aplicó, así que ni siquiera tenemos una evaluación de esa política porque no fue aplicada en su integralidad, no se conformó el Consejo de Comunicación Audiovisual. Entonces, bueno, para mí hay que repensar un poco en función también del peso de Internet, quizás esa regulación haya que actualizarla, esa que se propuso en su momento y que ahora está vigente aunque no se aplica, que eso también es raro porque la ley de medios está vigente pero no se aplica, tenemos una ley que no se aplica y bueno, y seguramente haya muchos otros campos para avanzar, pero me parece que por ahí generando empresas periodísticas sustentables y generando diversidad de medios, ¿no? ¿Y hay mercado como para muchas empresas periodísticas sustentables? No sé, eso es lo que siempre es el argumento de los canales de televisión cuando no quieren abrir la cancha, ellos dicen no hay mercado. No sé si no hay mercado. Y además otra dimensión importante es que ahora nuestro mercado no podemos circunscribirlo a las fronteras nacionales. Nosotros, por ejemplo, en La Diaria hicimos un acuerdo con el Diplo de Argentina, estamos sacando la edición uruguaya de Le Monde Diplomatique y ya estamos pensando en otros proyectos que trascienden Uruguay, ¿no? O sea, que estamos pensando como a nivel regional. Y ahora con Internet esas fronteras en realidad no existen tanto, digamos, ¿no? Nosotros tenemos suscriptores de Argentina, de Estados Unidos, que son suscriptores de La Diaria y que están radicados en otros países. Entonces, ¿el mercado cuál es? ¿Es solo las fronteras nacionales? ¿O podemos generar contenidos, además de los contenidos más locales, que en realidad sean contenidos que les interesen a audiencias mucho más amplias que las nacionales? Vamos a llegar a la publicación de La Diaria en Naciones Unidas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, donde se sigan expandiendo. Yo diría que hay un problema, no tengo una idea acabada, ¿verdad? De si es viable lo que pinta Natalia, en el sentido de que hay que apostar a que sea sustentable la empresa, es decir, esté bien gestionada, que todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que hay condicionamientos económicos y políticos, ideológicos que atentan. Yo me quedé pensando lo mismo, claro, cuando Natalia decía si era el contexto como para poder... Ojalá La Diaria, quiera o no, ya tiene un bagaje, ¿no? Claro. Yo creo que lo que estamos asistiendo es a un proceso, por un lado, de concentración de medios a nivel mundial, que se produce también, se repercute también en Uruguay, y simultáneamente un proceso brutal de manipulación de la información. O sea,
el esquema es esto. En una política mundial, una estrategia mundial donde todo está manipulado, donde los grandes poderes son capaces de hacer una guerra en Irak y difundir las imágenes que le conviene de independientemente de que hayan ocurrido. Otra guerra. Claro, es decir, sí, y otra realidad. Y manipulan a todo el mundo con eso, ¿verdad? ¿En qué medida, con un proceso de manipulación que es cada vez más eficiente, cada vez más ingenioso, cada vez más sutil, es posible que esos mismos intereses económicos permitan la existencia de medios independientes? O sea, lo que yo percibo es que tenemos medios independientes porque son, ¿cuál es la palabra? Están en los suburbios del asunto, ¿no? Marginales. Marginales. O sea, Son inofensivos. no sé, porque la Diaria ha demostrado, por ejemplo, que con la publicación de los chats arma un lío bárbaro. ¿Se la van a cobrar? Efectivamente se la van a cobrar, ¿verdad? Y yo creo que la Diaria no va a tener, llegado el momento, ningún aliado en el poder. ¿Por qué? Porque los grupos políticos saben que si realmente la Diaria es independiente, mañana le puede sacar chats a otro sector político. Y van a tener miedo. Que fue una experiencia que tuvimos con el gobierno del Frente Amplio. Claro, que exactamente. no fue para nada nuestro aliado. Diría lo contrario. Exacto. En muchos temas, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía, estos hechos que ponen a la Diaria en la contribución de lo que está pasando realmente en el gobierno, ¿verdad? Que está oculto, pero que uno de repente puede poner ahí una brecha y Tenías que meter ahí. tenía que meterlo de cualquier manera. Son fantásticos. Ahora, visto en términos generales, es decir, nosotros creo que vamos a la guerra con escarbadientes, sin vuelta. Entonces, ¿cómo defendemos, verdad, la difusión de lo que realmente pasa? Porque a lo que vamos es a que los discursos mediáticos, es decir, el producto mediático habla de todo aquello que no tiene que ver con lo que realmente es esencial. No hay vuelta. Es decir, tenemos la posibilidad en este caso de romper el discurso, ¿verdad? Esa cosa tan simpática del presidente y de los senadores y de los diputados. Sí, es un ejemplo que es excepcional, ¿no? Porque claro, estamos hablando de algo en torre ejecutiva. Claro. Es un escándalo absoluto, claro. Un escándalo de dimensiones cósmicas. Pero con otras cosas, hoy sí, justamente... hay cosas importantísimas sobre las que no logramos ¿Qué pasa? de alguna manera. Y siempre, es decir, van a tener la posibilidad de armar claro, no son tan turros, ¿verdad? O sea, nunca van a ocultar totalmente el asunto, pero hay formas muy sutiles de dar un sesgo a la información que en realidad lo que hace es ocultar su importancia. Yo siempre hablo en televisión sobre todo, ¿no? De ese periodismo que es de imágenes que pasan una tras otra, de frases que se juntan con otras cosas que no tienen nada que ver, una cosa de un ritmo febril que en definitiva no te deja nada. Por eso es cuando tú dijiste, hablamos de los diarios y no de la radio, yo defiendo enormemente el periodismo escrito, porque el periodismo escrito permite al lector reflexionar sobre lo que está leyendo e incluso llegar a tener su propia opinión. Mientras que si tú te sentás con una especie de clip, ¿verdad? De clip de noticias en la televisión, se te pasa todo, se mezcla todo, y bueno, ¿qué estoy esperando? Es decir, que empiece el culebrón de las 9, porque me dejan con la cabeza. Es decir, eso es lo que yo siento. Sí, Natalia hoy nombraba lo importante de la información y de la buena información de calidad, que esté relacionada con los hechos, con la veracidad de los hechos. Que eso pareciera que en algunos momentos no es lo que reflejan los medios. No solamente la veracidad de los hechos, es la verdad verdadera detrás de los hechos. Porque cuando tú decís eso te van a decir, no, nosotros publicamos lo que pasa.
¿De qué manera lo publican? ¿Cuál es el sesgo, el análisis, la investigación sobre los hechos? Para llegar a la esencia de las cosas, que es lo que en realidad podría despertar la conciencia de la gente. Yo creo que el periodismo, salvo las excepciones que hemos hablado, el periodismo nacional no genera conciencia. No genera conciencia. No le da al público, ya sea de la televisión, de la radio, de los diarios, es decir, la posibilidad de tener una visión crítica y acertada de los fenómenos. Se privilegia una dimensión de noticia vinculada al entretenimiento, como quien dice, también, y no a la reflexión. También. ¿no? Hay una cuestión también rutinaria que tiene que ver a veces con los costos, a veces porque no hay voluntad, ¿no?, de generar conciencia directamente, pero hay veces en que es una dinámica rutinaria que vos estás esperando el comunicado de prensa del gobierno, de la empresa, y eso te genera menos costos. Yo puedo hacer una noticia en base a un comunicado de prensa, ¿cuánto tiempo me puede llevar a hacerla? 15 minutos. En cambio, una noticia como la de los chats de Astesiano, tengo que juntarme con las fuentes, cuántas veces me tengo que juntar para que esa fuente me termine pasando la información, tengo que leerme todos los chats, tengo que ver todos los contextos, etcétera. Seleccionar. Entonces, claro, hay a veces una cuestión de que los medios están empobrecidos y precarizados, la gente, los propios periodistas trabajan en un entorno precarizado, donde les exigen hacer 5 o 7 notas por día. A veces la gente se enoja con los periodistas, pero el periodista ese con el que se enojan, después que fue a la torre ejecutiva, fue para otro lado y fue para otro lado y está girando por distintos lugares y haciendo 7 notas distintas sobre temas diversos. ¿Sí? ¿Qué va a profundizar o qué va a poder explicarle al televidente algo si en realidad no tiene ni él o ella idea de lo que está pidiendo? Y eso con salarios que no son dignos. Con salarios que son realmente que para que tengan una idea, por ejemplo, es un trabajo calificado el de obrero de la construcción, pero gana mucho más que un periodista de un medio de prensa escrito, ¿no? Claro, o sea, muchísimo más. Y digamos, capaz que podríamos comparar con una persona que es cajera de un supermercado, que es un trabajo no tan calificado, pero andamos ahí. O sea, es un trabajo muy precario y donde se pagan sueldos muy bajos a gente que paradójicamente tiene un nivel de formación bastante alto en muchos casos. Entonces es una dinámica complicada. Los mejores periodistas se nos terminan yendo a lugares donde les pagan más, donde son las empresas, los gobiernos, los gabinetes de comunicación de esos ámbitos. Y eso es un problema también estructural del negocio y tiene que ver con esto tiene que ver con el financiamiento nuevamente. Sí, con la calidad. Yo te iba a decir, volvimos a un tema que es difícil de asir, ¿no? Que es el tema del financiamiento, especialmente para estas dimensiones que yo las veo como más utópicas en el buen sentido, ¿no? Es decir, aquello de volver a leer o de volver a tener tiempo o de usar el tiempo para algo, porque en el fondo lo que está atrás de todo esto es una batalla por el tiempo de vida de las personas y en qué se utiliza. Vos sabés que permitime que por lo menos ponga un matiz de duda. Es lo mismo que cuando la gente dice, ya en las redes está todo. No necesito escuchar la radio, no necesito ver Último Bondi porque ya lo tengo todo ahí. Y es falso. O sea, de alguna manera el periodismo profesional genera una forma de tratamiento de la información que va a ser en definitiva mucho más útil. Y eso implica quedarse a escuchar. O sea, tú me decís, no hay tiempo de leer. ¿Y hay tiempo de ver una hora del Último Bondi? Y de entretenimiento. De horas de celular. Claro, es decir... Pero estamos... el problema de gasto energético humano, claro, lo veo en los niños. En los niños lo ves... Claro. ¿no? O sea, y nosotros la cantidad de tiempo de pantalla, que es una especie de consumo pasivo de cosas que no seleccionadas o que seleccionadas. Entonces no sé. Es decir, ¿no? Ahora, vos dijiste una cosa hoy respecto a los periodistas y la dictadura que me parece que en el fondo trae algo que entra... Que nos enfrenta en esto, ¿no? Es decir, todos los buenos periodistas se terminaron yendo, dijiste, ¿no? O sea, los que se terminaron censurando fueron los buenos periodistas. Y en el fondo hay algo de esto, ¿no? O sea, en este tiempo donde se privilegia el entretenimiento, el show y demás cuestiones, el periodismo casi que viene a ser como un factor antihegemónico. Sí, pero hay una diferencia. Es decir, yo no la viví, ¿eh? Lo de la dictadura no la viví. O sea, no sé qué era ser periodista en dictadura. Pero tengo algunos casos, algunas anécdotas que me dicen de que cuando yo digo se fueron, es que dejaron de ser periodistas porque no podían
hacer nada. Y además arriesgaban hasta su libertad, ¿verdad? Si querían hacer buen periodismo. Que después hubo un intento al final de la dictadura de muchachos jóvenes, que son los... Hay que reconocer que tuvieron un empuje bárbaro, ¿verdad?, para volver a hacer periodismo. Ahora, otra cosa es ahora. Es decir, ahora no, la gente no se va, o sea, mi opinión, esto va a armar un lío bárbaro, pero se regalan, eso es lo que quiero decir, se entregan, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque es más fácil tener un sueldo alto en una radio donde de hecho estamos haciendo trabajo publicitario para los ministros, como lo escucho todos los días, lo cual es impresionante, a ganar mucho menos y escribir en la diaria, ¿verdad? Entonces llega un momento cuando ella dice, bueno, perdemos los buenos periodistas, no sé, un buen periodista no debería reducir su calidad de trabajo por un buen sueldo. Eso es lo que yo pienso. Lo he sufrido porque en Brecha, voy a pasar un aviso, me han explotado durante muchísimos años. Bueno, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo y está, pero creo que se aportaron muchas cosas para conocer y para pensar, las dos cosas, especialmente para pensar, porque creo que hay mucho para pensar, y de una manera u otra también hacerle un cierto homenaje, ¿no?, a quienes vienen resistiendo desde otro periodismo distinto, digo, como este canal, de Caras y Caretas, como La Diaria, como Brecha, como algunos otros emprendimientos que hay, que no son mayoritarios ni nunca lo van a ser, o por lo menos en un largo tiempo, pero que vienen aportando una posibilidad, claro, de seguir discutiendo. Así que bueno, les agradecemos mucho estos minutos, este aporte, y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en una propuesta de Último Bondi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensa solo.